Hola chicos, buenas tardes. En el video de hoy les voy a hablar un poquito acerca de una estructura que se da dentro de los textos narrativos, que es la de el relato marco y el relato marcado. Antes de eso tendríamos que repasar un poquito una cuestión que es más general, y es que dentro del texto narrativo ficcional, o sea, un cuento, una novela, siempre nos vamos a encontrar con una doble situación de enunciación. Hay una situación de enunciación real que ustedes pueden analizar, por ejemplo, según el esquema de la comunicación de Jacobson, ¿sí? De emisor, receptor, código, canal, ¿sí? En esa situación de enunciación real, cuando yo estoy leyendo un libro, el autor del libro va a ser el emisor del mensaje que se transmite a través de un canal escrito, y el lector va a ser el receptor de ese mensaje. Esa sería la situación de enunciación real, lo que en la realidad está ocurriendo. Un autor escribió un libro y yo lo estoy leyendo. El autor es una persona real y yo también. ¿Sí? Ahora, dentro del texto se produce otra situación de enunciación. Una situación de enunciación que es propia de la ficción y que se da dentro del universo ficcional que construye la obra, ¿sí? Capaz es más fácil verlo si ustedes imaginan una obra teatral. En una obra teatral queda más claro, ¿sí? Porque los personajes dialogan entre ellos. Y esos diálogos que los personajes sostienen entre ellos forman parte de la situación de enunciación ficcional, forman todo un código, un esquema de la comunicación como el que acabamos de ver, como el de Jacobson, con emisor, receptor y todo eso, pero entre personajes de la misma ficción. Qué sé yo, cuando en Romeo y Julieta, Julieta dice: oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? ¿Por qué no te llamas de otra forma? Eh, Ahí Julieta es emisor de ese mensaje y Romeo, que la está escuchando, es receptor de ese mensaje. Pero eso forma parte de la situación de enunciación ficcional, porque Romeo no existe y Julieta tampoco, ¿sí? Son personajes de ficción. La situación de enunciación real es que Shakespeare escribió todo eso. Shakespeare es el autor, por lo tanto el emisor de ese diálogo en la situación de enunciación real, ¿sí? Bueno, como les digo, en el teatro queda mucho más claro lo que sería ese doble circuito de la comunicación que se da en una obra de ficción. Pero en la narrativa también existe, ¿sí? De otra forma, tal vez menos explícita en algunos casos. Porque en la narrativa, acuérdense que tenemos la figura del narrador. El narrador es el que dentro de la ficción nos cuenta la historia. Y el narrador es un personaje de ficción, ya sea que participe o no de la acción, de todas formas es una voz ficcional, no es el autor, ¿sí? Acuérdense que el narrador puede ser incluso alguno de los propios personajes, puede ser un protagonista, puede ser un testigo, pero incluso en los casos en los que no es ninguno de los personajes, que tenemos un narrador omnisciente, igual es una voz ficcional que no tenemos que confundir con el autor real, ¿sí? Ocurre que cuando tengo un narrador en tercera persona omnisciente, me resulta muy difícil identificarlo. Y entonces ahí esa situación de enunciación ficcional se vuelve un poco más complicada de analizar porque está implícita, ¿sí? No está explícita en el relato, ¿sí? En otras situaciones, sí, la situación de enunciación ficcional se explicita dentro del mismo texto. Vamos a poner, por ejemplo, yo empiezo a leer el Martín Fierro, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
¿Cuál sería la situación de enunciación real? José Hernández escribió el libro, es el emisor, yo lo estoy leyendo, soy el receptor. Ok. Pero cuando yo empiezo a leer, el que empieza a hablar y que me dice que me va a contar la historia es el propio Fierro, porque Martín Fierro está narrado en primera persona. ¿Sí? Entonces empieza, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Ah. Entonces, en esa situación de enunciación ficcional, el que emite el mensaje, supuestamente, es Martín Fierro. Y es más, esa situación de enunciación ficcional explicita una, un canal de comunicación oral, porque supuestamente Fierro no está escribiendo el libro. Fierro se pone a cantar, o sea, ahí la situación de enunciación sería oral. Él está tocando la guitarra y cantando su historia, ¿sí? Que también presupone un receptor ficcional, porque yo no estoy abajo de un ombú escuchando a Fierro que toca la guitarra, ¿sí? Yo estoy en mi casa leyendo, así que no sé a quién él le canta y le cuenta su historia. A un receptor también ficcional que, qué sé yo, podemos de alguna manera identificar con el lector, pero que no es el lector, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo entonces donde la situación de enunciación ficcional estaría explícita en un texto narrativo, ¿sí? Bueno, el tema de relato marco y relato enmarcado formaría parte de este tipo de obras, donde la situación de enunciación ficcional está explicitada. Pero, además, en un relato que tiene marco y relato enmarcado, esa situación de enunciación ficcional va a ocupar una parte de la narración, ¿sí? Que vamos a poder identificar y diferenciar del resto del relato, que sería justamente el marco narrativo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Con un ejemplo siempre queda un poco más claro. Las mil y una noches. ¿Sí? En las mil y una noches hay un relato marco, ¿sí? Que contiene a una cantidad de pequeños relatos enmarcados. Es una de las formas en las que se da a veces esta estructura, ¿sí? La de las colecciones de relatos medievales. Una cosa parecida sería el de Cameron, los cuentos de Canterbury, tienen esa misma estructura. Un solo relato marco que contiene una colección de relatos enmarcados. Entonces, ¿cómo eran las mil y una noches? El sultán tenía por costumbre hacer que cada noche le llevaran a una jovencita virgen con la que pasaba la noche, charlando, lo que sea, y a la mañana siguiente la hacía ejecutar para que nadie más pueda estar con esa mujer con la que estuvo solamente él, ¿sí? Y a la noche siguiente le hacían llevar otra y así todas las noches. Hasta que llega Sherezad, que esa noche le cuenta un cuento. Y él, sí, ustedes créanme a mí. Y el sultán queda tan maravilloso, tan maravillado, pero qué hermoso cuento, caramba, dice, que pide que a la mañana siguiente no la ejecuten y que se la traigan de nuevo a la próxima noche para que continúe con sus relatos, ¿sí? Le funcionó ahí la tensión dramática en el final, y el sultán le dice que mientras ella siga teniendo historias para contarle, entonces no la va a hacer ejecutar. Y eso son las mil y una noches, ¿sí? Todas las noches que Sherezad se encuentra con el sultán y cada noche le cuenta uno de los relatos que componen esta colección de relatos. Muy bien. Algo así parecido sería más parecido a nuestra situación actual, lamentablemente, el de Cameron.
¿sí? El Decamerón también tiene un relato marco que incluye después un montón de relatos enmarcados. Resumo brevemente para ver si se entiende un poco mejor. En el Decamerón lo que pasa es que en un pueblo se está por decretar una cuarentena porque hay una peste. Y entonces un noble muy rico que tiene un palacio a las afueras del pueblo decide irse antes de que él le toque la cuarentena. Pero para no pasarse los 40 días ahí solo y aburrido, junta a un grupo de amigotes y se van todos jóvenes y todos muy cultos y todos muy divertidos, y dicen, bueno, vamos a pasar la cuarentena acá, la vamos a pasar bien la cuarentena. Y entonces cuando ya están todos encerrados y nadie puede salir de ahí durante el tiempo que dura el aislamiento, ¿qué hacen para divertirse? Y lo mismo que en las mil y una noches, contar cuentos. Era gente que tenía una idea de la diversión extraña, evidentemente. Así que, de nuevo, un personaje, a veces una chica, a veces un muchacho, cada noche cuentan una cantidad de cuentos y son 10 noches y así. Los cuentos serían los relatos enmarcados dentro de ese marco narrativo que sería toda esta historia sobre la peste, la cuarentena, etc. Entonces la historia de la peste, la cuarentena y demás sirve como marco, y después dentro de ese marco, cada noche, cada personaje cuenta un pequeño cuento que son todos independientes entre sí, ¿sí? Son cuentos que uno los puede perfectamente leer por separado, pero que en vez de aparecer todos separados, aparecen unidos dentro de ese marco narrativo. ¿Está bien? Bueno, en la actualidad ya colecciones de relatos con estas características es muy difícil encontrar, pero sí es común que a veces un cuento o a veces una novela tengan un relato marco, una situación de enunciación ficcional explícita dentro del propio relato, en el que un personaje supuestamente le va a contar esa historia a otro, y así es como nosotros nos enteramos de lo que sería el verdadero relato, que es el relato enmarcado. Pongo un solo ejemplo más y no molesto más. Sería el ejemplo de Otra vuelta de tuerca de Henry James, ¿sí? En el que, esto es bastante típico en las historias estas de Nochebuena, que son tan características en la cultura anglosajona, ¿sí? Porque las familias, entre las cosas que hacen en Nochebuena, cuentan historias, muchas veces historias de terror. Es muy común que cuenten historias de terror. Un típico de ese clásico es justamente Canción de Navidad de Dickens, ¿sí? ¿Recuerdan? El del fantasma de las navidades pasadas y el de las navidades presentes, de las navidades futuras. Bueno, Otra vuelta de tuerca también tiene una situación de enunciación de ese mismo tenor, que es un grupo de gente que está pasando la Nochebuena en un lugar, todos reunidos, y cada uno cuenta una historia de terror. En el caso de Otra vuelta de tuerca, las historias de terror que venían contando los otros personajes no las tenemos, no están en la novela, porque no es una colección de relatos, es una novela. Solamente uno de los personajes va a decir en un momento que él también conoce una historia, que la tiene en unas cartas, con un diario íntimo que le mandó una institutriz, y ahí, cuando agarra el diario íntimo y se lo lee supuestamente a los otros personajes, es todo el relato enmarcado que compone la novela, que es donde de verdad pasa la historia de terror. Lo otro es solamente un marco. Hay ciertos personajes en un lugar, en Nochebuena, contando historias, ¿sí? Nada más. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro lo que es relato marco, relato enmarcado, y lo que es esto del doble circuito de la comunicación en los textos ficcionales, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen cualquier pregunta, como siempre les digo, me preguntan por acá, me preguntan por el Classroom y yo les contesto, ¿sí? Listo, chicos, cuídense, nos vemos.